Jóvenes estudiantes, buenos días. ¿Cómo están? Espero que todos ustedes estén bien con este ánimo de siempre seguir adelante, esforzarse día a día y lograr sus objetivos. Hoy vamos a desarrollar la asignatura de literatura, tema 18. ¿Ya? Para ello aquí les presento 4 grandes exponentes del boom latinoamericano. ¿Ya? 4 intelectuales que llevaron a la literatura en nuestra América a su máximo esplendor, a la par con cualquier literatura europea. ¿Sí? Seguramente conocen alguno de ellos, ¿sí? Entonces, todos son latinoamericanos, ¿sí? Uno de ellos es peruano, colombiano, mexicano, eh, tenemos en casi todos los países, ¿sí? Que representan al boom latinoamericano, que van a crear un estilo diferente, un estilo regional, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver el boom latinoamericano. Fenómeno literario, ¿ya? Y editorial surgido en los años 60, 70 del siglo XX en América Latina. En este periodo, un grupo de jóvenes autores rompieron el esquema tradicional de la literatura, con el realismo mágico como común denominador y con una riqueza narrativa que sacudió los cimientos de Europa. Entonces, esto quiere decir que pues hizo temblar a los europeos, estos jóvenes, grandes narradores. Antecedentes. Los antecedentes históricos del boom están estrechamente vinculados a la tensión política vivida durante los años 1960 y 1970. El clima político fuertemente influenciado por la Guerra Fría, ¿ya? Sirvió de antesala para los escritores del boom Latinoamérica y dio paso a una corriente de ideas e ideologías que definió el contexto de lo que más tarde se conocería como el boom latinoamericano. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue la causa o la consecuencia de la Guerra Fría? ¿Y qué es Guerra Fría? Seguramente en historia saben qué cosa es Guerra Fría, ¿no? Una guerra económico, político, sin utilizar los armamentos, ¿no es cierto? La Revolución Cubana de 1959 y los intentos frustrados de Estados Unidos por invadir la bahía de Cochinos son hechos considerados como la apertura de este ciclo. Orígenes. En su mayoría los críticos concuerdan en que el boom comenzó en algún momento de 1960, ¿no? El desacuerdo se da a la hora de considerar la primera novela de boom. Algunos nombran a Rayuela de Julio Cortázar, aunque por otra parte otros nombran a La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Jóvenes, aquí hay una contradicción entre los críticos, pero a mi humilde opinión como profesor del curso, el boom empieza con Rayuela de Julio Cortázar, luego viene Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y otros. Características. Tratan al tiempo de una manera no lineal. Suelen utilizar más de una perspectiva o la voz narrativa y cuentan con un gran número de vocablos, juegos de palabras e incluso blasfemias. Lingüísticamente segura de sí misma, se utiliza la lengua vernácula sin excusas. O sea, esto quiere decir, lengua vernácula quiere decir la lengua de cada pueblo, lengua americana.
El tratamiento de los ajustes tanto rural-urbano, el internacionalismo, el énfasis tanto en la histórica y la política, así como la identidad nacional, ¿ya? Entonces, el conocimiento de hemisferio en todo el mundo, así como las cuestiones económicas e ideológicas, las polémicas y la oportunidad, todas estos se dan con el boom latinoamericano. La literatura del boom latinoamericano rompe las barreras entre lo fantástico y lo mundano. La transformación de esta mezcla en una nueva realidad, ¿no es cierto? Entonces, dice aquí, rompen la barrera de fantástico y lo urbano, mundano, ¿no? Lo transforman, ¿ya? De esta mezcla en una nueva realidad, ¿ya? Muchas novelas que corresponden a la época del boom latinoamericano no tienen orden cronológico de los sucesos que ocurren en él. Entonces, ¿qué sucede esto? Eh, Jóvenes, saben de que un cuento, una narración siempre narran los hechos de acuerdo a, de orden cronológico, ¿no? O sea, empiezas a narrar pues de menos a más, no sé, de forma lineal. Con esto de con los autores de esta generación o esta escuela, ya no sucede así. Entonces, ellos pueden regresar, no puedes narrar una cosa, le puedes cambiar a otro un hecho, ¿no? De nuevo empezar, dejarlo ahí, después empezar otro hecho, pero todos los hechos o el contenido deben estar relacionados con el tema, lo que está hablando, ¿ya? ¿Quiénes son los representantes? ¿Ya? ¿Quiénes son los representantes? Julio Cortázar, Rayuela. Carlos Fuentes, la muerte de Artemio Cruz. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Son los exponentes máximos, ¿no? Con esto no estoy diciendo, jóvenes, que ellos solamente son, hay varios, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ese es el boom latinoamericano, ¿ya? No te olvides. Entonces, es una transformación total en cuanto el estilo, cuanto la forma como narran ellos, ¿ya? Ya no es lineal como lo hacían antes, sino estos, pues, por ejemplo, a la vez pueden narrar no, dos, tres hechos. Uno deja, luego inicia y luego pues avanza, luego deja y luego va a otro hecho, ¿no es cierto? O puede ser de la siguiente manera, ¿verdad? Luis Abrigo habla del personaje principal sobre eso, luego otro personaje María, otro personaje José, así sucesivamente. Pero, vuelvo a recalcar, ya no es ni lineal, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, por eso dice, no tienen orden cronológico de los sucesos que ocurren en él, ¿me entiendes? Entonces, pero esto no quiere decir que ellos salen del tema, no pueden salir del tema. Todas las narraciones que hacen tienen que estar relacionadas con el tema que están hablando, ¿ya? Ahora vamos a hablar, uno de los grandes representantes del boom latinoamericano, que hizo temblar al mundo, en el mundo literario, Gabriel García Márquez, ¿ya? Nació en Aratacata, Magdalena, el 6 de marzo de 1927, ¿ya? 27. Es uno de los más grandes novelistas del siglo XX, renovador de la literatura española y figura clave en el auge llamado realismo mágico, ¿no? Escritor de novelas, cuentos y a la vez fue periodista, ¿ya? Entre sus obras destacan Cien años de soledad, Crónicas de una muerte anunciada, La hojarasca, El amor en tiempos de cólera, entre otros, ¿ya? Su obra clave fue en 1967, Cien años de soledad, ¿no? Es una de las obras más sobresalientes, digno de leer, jóvenes. En 1982 recibió el Premio Nobel de la Literatura, el premio máximo, ¿no? Fue el máximo representante del boom latinoamericano, escritor, cuentista, editor y periodista, ¿ya? En 1947 ingresa a la Universidad Nacional
de Cartagena para estudiar Derecho, ¿no? Presionado por sus padres, y es allí su pasión por la literatura. Este famoso escritor, ¿no? Novelista, narrador, falleció el 17 de abril de 2014 en México, ¿no? No hace mucho tiempo que ha fallecido este famoso escritor, que ha dejado un sinnúmero de obras, al igual que Vargas Llosa, que nos deleita, pues, ¿no? Solo los debemos leer. Por ejemplo, yo les recomiendo leer, por ejemplo, esta obra, aparte de Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada. Luego bien, hay otra obra también muy, muy genial, lindo, ¿no? En donde deja un mensaje tremendo, El secuestro, ¿ya? Entonces, ese es el gran Gabriel García Márquez. Ahora, jóvenes, les invito a escuchar un resumen de su famosa obra, ¿ya? Un resumen, un argumento, y luego para poder comentar, ¿sí? Un ratito, por favor. Aquí. Gabriel García Márquez narra la historia de 7 generaciones de la familia Buendía, familia condenada a la soledad. La novela está estructurada en capítulos sin nombrar. Sin embargo, para facilitar la comprensión del argumento, hemos ordenado y separado el relato en 4 etapas que identifican a grandes rasgos los pasajes más emblemáticos. Primera etapa, fundación y primeros años de Macondo. Desde que Úrsula Iguarán se casó con su primo José Arcadio Buendía, teme engendrar un niño con cola de cerdo como consecuencia del parentesco. Por ello, se niega temporalmente a consumar el matrimonio. Esto es causa de que Prudencio Aguilar se burle de José Arcadio Buendía, quien, ofendido, lo mata en duelo para salvar su honor. Desde entonces, el fantasma de Aguilar lo persigue y José Arcadio decide irse del pueblo. Inspirado por un sueño durante su travesía en la selva, José Arcadio Buendía decide quedarse en ese punto del camino y fundar Macondo, pueblo que crece poco a poco. El pueblo recibe con frecuencia las visitas de los gitanos. Su líder Melquiades trae siempre artefactos y objetos que obsesionan a José Arcadio Buendía. Para entonces, el joven matrimonio ya ha concebido a 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Además, adoptan a Rebeca, la hija de unos parientes. El incesto es una preocupación constante en Úrsula, quien con los años observa cómo Rebeca y su hijo José Arcadio se enamoran y se casan. A Macondo llega la peste del insomnio, la cual trae consigo la del olvido. Un brebaje de Melquiades pone fin a la peste. El éxito es tal que el gitano se queda a vivir en Macondo, tiempo en el cual escribe unos pergaminos que solo serán descifrados muchos años después. El patriarca, José Arcadio Buendía, vuelve a encontrarse con el fantasma de Aguilar y enloquece. La familia, entonces, lo amarra a un árbol del patio trasero, donde morirá de un infarto. Segunda etapa, la guerra civil y el coronel Aureliano Buendía. Al estallar la guerra civil, Aureliano Buendía lucha contra los conservadores, comandando un grupo de soldados de Macondo. Nombra a su sobrino Arcadio como jefe civil y militar del pueblo. Arcadio había sido el fruto de una relación de amantes entre José Arcadio hijo y Pilar Ternera, regente de un prostíbulo. Fue criado en casa de sus abuelos a condición de que se le ocultara su origen. Creció pensando ser hijo del gran patriarca. Cuando es nombrado jefe de Macondo, Arcadio se vuelve un dictador y tiraniza el pueblo. Muere fusilado por los conservadores. Durante su actividad como líder de los liberales, el coronel Aureliano Buendía enfrenta un total de 32 batallas, de las cuales salió siempre perdedor. Cansado, pronto el coronel comprende que la lucha armada no tiene sentido. Con el tiempo, Aureliano firma un tratado de paz, tras el cual intenta suicidarse. Regresa a Macondo, donde pasará el resto de su vida haciendo y rehaciendo pescaditos de oro. Tercera etapa, la fiebre bananera.
Aureliano concibe 17 hijos de madres diferentes. Uno de ellos, llamado Aureliano Triste, promueve el tren a Macondo, lo que activa el comercio y permite la llegada de inventos como el telégrafo y el cine. Esto atrae la inversión de un grupo extranjero en una plantación de bananos. La plantación genera la ilusión de prosperidad del pueblo, pero una huelga de trabajadores hará que todo esto acabe en una auténtica masacre. Los inversionistas, luego de haber explotado el pueblo, se retiran con su dinero y Macondo vuelve a la pobreza. A partir de ese momento, el pueblo sufre lluvias constantes por casi 5 años. Úrsula, la matriarca centenaria que ha cuidado de toda la familia, espera el fin de las lluvias para morir y descansar en paz. Durante los últimos tiempos de Úrsula, nace Aureliano Babilonia, el único descendiente de los Buendía. Aureliano es hijo natural de Meme y Mauricio Babilonia, un aprendiz de mecánico que siempre es perseguido por un enjambre de mariposas amarillas. La religiosa y tiránica madre de Meme, Fernanda del Caprio, se opone a la relación. Saca a Mauricio del camino, manda a Meme a un convento, le quita al niño y lo cría haciéndole creer que ha sido encontrado en una canastilla. Cuarta etapa, el fin de Macondo. Pasan los años y poco a poco el pueblo se va vaciando. Aureliano Babilonia, que se caracterizaba por ser sabio, pasa la vida descifrando los pergaminos que había escrito Melquiades. Entre tanto, regresa de Europa su tía Amaranta Úrsula, casada con Gastón. Sin saber de su parentesco, ambos se enamoran. Gastón se va, pero ella queda embarazada. Durante el parto, en el que ella muere, da a luz un niño con cola de cerdo. Aureliano intenta buscar ayuda, pero al no encontrar más que a un cantinero, se emborracha y se queda dormido. Cuando despierta y regresa, el niño ha sido devorado por las hormigas. Finalmente, Aureliano logrará descifrar los pergaminos de Melquiades porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces, todo Macondo será arrasado y sepultado por un huracán. Bueno, hemos escuchado el contenido de 100 años de soledad de García Márquez, jóvenes. Este es un resumen que más o menos diría yo que no es a grandes rasgos, ¿no? Porque esta obra pues tiene un contenido muy amplio y muchos críticos han catalogado como que es muy difícil para sacar un argumento porque habla de diferentes personajes en diferentes estratos sociales, habla, por ejemplo, habla de diferentes situaciones, pero sigue, ¿no? Como ya hemos dicho anteriormente, que los literatos del mundo latinoamericano ya no narran los hechos de una manera lineal, de una manera cronológica, y por eso se hace muy difícil de resumir la obra, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la idea principal que plantea esta obra? ¿No? Trata sobre la historia de la familia Buendía, ¿no? Y Macondo, también la soledad, que como una ley todos están obligados a padecer la soledad. Sirve para entretejer a los distintos destinos de los personajes, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, como característica esencial de los Buendía, la soledad, ¿no? Consecuencia de locura e incomunicación, ¿no es cierto? También encontramos valores que resaltan en la obra, ¿no? Vemos, por ejemplo, el aspecto económico, el aspecto político, ¿no? El aspecto social, todas esas cosas plantea García Márquez en esta obra, ¿no? Y como los personajes, por ejemplo, podemos rescatar el papel que juega, un papel muy importante el gitano Melquiades. Era un gitano corpulento, hombre honrado, ¿no? Inteligente, triste, al cual le gustaba realizar, ¿no?, largos viajes por el mundo. Fue el precursor de que José Arcadio Buendía empezara
a estudiar e investigar las ciencias, sino también por ser el autor de los manuscritos que relatan la historia del Macondo y los Buendía, que al final va a ser descifrado, ¿no sé? Luego uno de los personajes que podemos rescatar también es José Arcadio Buendía, un hombre con una enorme imaginación, ¿ya? Muy voluminoso, emprendedor. Le fascinaban las cosas que traía Melquiades de sus viajes, la ciencia, los inventos, ¿ya? Él pues murió triste solo con su familia, queriéndolo loco, ¿no? Ahí tenemos también otro personaje, Úrsula Iguarán. Era una mujer activa, menuda, severa, muy trabajadora, ¿ya? Con nervios de acero que parecía estar en todas partes, muy supersticiosa, a la vez generosa, ¿ya? Eh, Murió sola y ciega, teniendo más de 100 años, ¿no? Ella. Ahora, otros personajes, ustedes saben de que esta obra pues, es amplia y hay un sinnúmero de personajes. Coronel Aureliano Buendía, hijo de José Arcadio, ¿no? Tenemos a Aureliano II, hijo de Arcadio y de Santa Sofía. Arcadio II fue el primero en descubrir los manuscritos, ¿no? De Melquiades. Pilar Ternera, amante y la mejor consejera del Buendía. Amaranta Úrsula, una mujer feliz, llena de vida, ¿no? Ella es la que logra cambiar el destino de los Buendías, ¿no? Amaranta Úrsula. Luego tenemos a Aureliano Babilonia, ¿ya? Eh, no supo de su origen hasta el día de su muerte, del niño, ¿no? Descubrió los manuscritos gracias a José Arcadio, ¿no? José Arcadio, hijo de José Arcadio y Úrsula, ¿ya? Así sucesivamente, y muchas veces los nombres repiten, ¿ya? Pero acá hay otro personaje, Amaranta, fue criada, alejada del cariño de su madre, ¿no? Luego tenemos José Arcadio II, hombre lineal, solemne, ¿ya? Fernando del Carpio, mujer dura, conservadora, ¿no? Y así sucesivamente vamos a encontrar eh, muchos personajes en esta obra, ¿no? Eh, Esta obra nos muestra pues, la vida de los Buendía, el incesto que se comete entre la familia, nos da a conocer la realidad del pasado, del presente de la sociedad. Abarcan sobre la industrialización del Macondo, las guerras y la política. Entonces tiene hechos fantásticos que aportan y le da vida, ¿no? A la obra. ¿Ya? Entonces, como anteriormente decía, pues de que la lectura nos causa confusión debido a la gran cantidad de personajes y a la repetición de nombres. ¿Ah? Muchas veces siempre he escuchado decir las personas que han leído 2 veces, 3 veces esta obra para poder entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, para ya llegar al final de esta exposición, solo les quiero decir de que Gabriel García Márquez nos mostró su fabulosa labor como el escritor y la riqueza lexical que posee en sus escritos, ¿no? Tiene una variedad de obras que valen la pena leerla. Esta familia que tiene en su destino una marcada trágica, está determinada por los nombres, ¿no? Por los nombres, ¿no es cierto? Entonces, no solo en su personalidad, sino también en sus relaciones, en su historia, la injusticia en la política y el abuso del poder de los gobernantes ocasiona muchas muertes de personas inocentes, ¿no? Finalmente, la profecía dicha por Melquiades se cumplió con el nacimiento de un niño con cola de cerdo, ¿no? Ese es por el castigo de podríamos decir, la ley divina, ¿no? O de la sociedad misma, porque no está permitido, pues, ¿no? Casarse, procrear hijos con tu familia, ¿no? Entonces,
Por ello, el autor nos da a conocer la soledad que se encuentran en Macondo, asimismo, el incesto cometido por la familia Buendía, que provoca desgracias, la desaparición de Macondo, ¿no? Entonces, ese es lo que nos hace reflexionar, ¿no? Sobre asuntos de relaciones familiares, algunas ideas dichas por el autor, ¿no es cierto? Entonces, esta obra es digno de leer, ¿no? Para conocer, más que nada, para enriquecer nuestros conocimientos, ¿no es cierto? Es muy importante, ¿ya? Eso es todo, jóvenes. Espero que hayan entendido. Si no hay alguna duda, pues en la tarde vamos a estar solucionando. Jóvenes, lo que quiero decirles es lo siguiente. Esta semana no estoy dejando tarea. Tocaba según un cronograma, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo leer sus libros, más la diapositiva que les estoy mandando, y yo voy a evaluar, ¿no? A través de intervenciones orales, ¿ya? Por favor, no olvidarse. Muchas gracias.